Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Andrés Basilio López, estudiante de Ingeniería en Computación, y pues hoy les vengo a traer una implementación de un algoritmo híbrido para el reconocimiento de caminos. Esto en el área del cómputo evolutivo. Bien, esta presentación tocará 13 tópicos que se muestran en pantalla. En el primer lugar vamos a ver la introducción. En este caso es una implementación del Machine Learning para el juego de Flappy Bird, el que ya todos conocemos, donde un ave evade unos tubos mediante cruzando un espacio que se genera entre ellos dos. Esto se hará con un algoritmo híbrido donde se fusionarán las redes neuronales y un algoritmo genético. Bien, pues el principio básico es que las aves aprendan a subir o bajar de manera óptima para volar con seguridad entre los obstáculos, que en nuestro caso se van a representar por árboles. Y bien, pues entre los conceptos principales se basa que se creará una población inicial, esto propiamente de un algoritmo genético. Se hará que las aves aprendan mientras el juego avanza, aquí es donde influyen las redes neuronales, y se aplicará evolución natural a la próxima población generada, y esto de un algoritmo genético. Bien, indagando en la red se encontraron muchos trabajos similares aplicando cómputo evolutivo o redes neuronales a juegos. En el primero de los casos, aquí se trae de un juego donde el propósito es derribar la torre enemiga. Aquí el jugador va a estar peleando contra una IA, que es una red neuronal, que su comportamiento pues no fue programado con nada de lógica, sino que mientras el juego avanza, la red neuronal va a aprender cómo se va a defender. Un segundo trabajo es una aplicación de una red neuronal y un algoritmo genético, lo mismo que nosotros estamos aplicando, pero aquí en el juego del dinosaurio de Google Chrome, el que ya todos conocemos, que debe librar unos obstáculos que van hacia él. Una tercera implementación es el juego del Pac-Man mediante un algoritmo que se conoce como Q-Learning. Este va a empezar a reconocer cómo poder atacar a los fantasmas y librar el camino, que ya todos conocemos que de lo que se trata el Pac-Man. Otra implementación de un algoritmo híbrido con redes neuronales y algoritmos genéticos es el juego del Snake. Aquí es donde se utilizó para aprenderlo a comer los tópicos que se muestran en pantalla. Aquí vemos que pues ocupa generaciones y todo lo que es un algoritmo genético. Y pues también han existido casos donde se ocupan redes neuronales para hacer el mismo caso del Flappy Bird. Ahora, solo que aquí le vamos a unir lo que es el algoritmo genético. Pues porque lo último lo dije porque las redes neuronales sí se han utilizado para resolver un sinfín de problemas, pero aún tienen algunas limitaciones. La primera de ellas es que el algoritmo de aprendizaje de retropropagación que se usa aún no puede garantizar una solución óptima. Y el otro caso es la selección de su topología, ya que aún no se ha determinado con exactitud cómo elegirla de manera adecuada. Y pues para esto se crea lo que es un algoritmo híbrido, que este es el esquema general que vemos del lado izquierdo, donde vemos que el centro es una red neuronal, pero no sin antes empieza con una generación inicial que empieza a aprender con las redes neuronales. Luego se hace lo que se conoce como selección para crear unos procesos de selección natural, que son la cruza, la mutación, para generar una nueva población y así volver a iniciar el ciclo. Y pues esta es la solución, ya que los algoritmos genéticos son una técnica de optimización efectiva que puede guiar tanto la optimización del peso como la selección de la topología de una red neuronal. Bien, pues ahora veremos por separado los dos esquemas uno del algoritmo genético y más adelante las redes neuronales. Pues bien, la técnica de un algoritmo genético se divide en 5 partes fundamentales que podemos ver en esta imagen.
Empezamos con una generación Y, la cual puede variar del número de su población. En el ejemplo presentado, vemos que son 6 individuos, en los cuales pasan por un método de selección para luego pasar a un proceso que se conoce como cruza, donde se recombinan sus genes, para pasar a un proceso de mutación, donde un gen es alterado, para dar comienzo a una nueva población o generación que se conoce como la generación Y+1. Para representar el individuo dentro de este algoritmo genético del que estamos aplicando para nuestra solución, depende mucho de la topología de la red neuronal. La topología sería el esquema que vemos al lado izquierdo. Pero ¿por qué digo que depende mucho de esta topología? Pues porque en las redes neuronales, como vamos a ver más adelante, se conectan por estas líneas que tienen algunos pesos. Y pues al asignarle esos pesos, crean lo que es lo que vemos de este lado derecho, que es una matriz que nos dice de la neurona tal número, por ejemplo, de la neurona 1 a la neurona 3 existe este peso que es de 0.3. Y pues aquí vemos que esta matriz se crea mediante estos pesos. ¿Para qué se crea esta matriz o para qué nos sirve esta matriz? Pues para generar a nuestro individuo, ya que mediante esta matriz se genera la representación del individuo. ¿Cómo? Pues solamente agarrando las filas y uniéndolas o concatenándolas una tras otra, ignorando los ceros. Es por eso que representa aquí. Mire, este 0.3 y 0.5 toman la primera posición, ya que las filas anteriores todas eran 0. Y así sucesivamente se van uniendo todas las filas, hasta darnos una representación. En este caso la conocemos como una representación en números reales o representación real, ya que como sabemos en los algoritmos genéticos hay distintos tipos de representaciones, tanto representación binaria, de permutaciones y la real. Aquí el genotipo o cromosoma total va a tener una longitud de n por i más n, donde n es el número de neuronas ocultas y i es el número de neuronas de entrada. Estas serían las neuronas ocultas y estas las neuronas de entrada. En el proceso de aprendizaje de un algoritmo genético, pues influyen distintos tipos de procesos o parámetros. Estos son procesos evolutivos o algo que influye dentro de la selección natural. En primer lugar tenemos el tamaño de población, luego el cálculo de fitness, que ahorita sabremos qué es esto, un método de selección, un método de cruza y un método de mutación. Aquí a la izquierda vemos una representación de cómo quedó o cómo sería la representación de nuestro individuo y los árboles que tienen que cruzar. Al inicio, el tamaño de población para este algoritmo lo determinamos que va a ser un total de 10 aves o 10 recuadros que vemos aquí, por lo que al inicio se te va a tener que generar un total de 10 matrices de los pesos que vimos hace un momento. Y pues el cálculo del fitness, el fitness es el valor el valor que se obtiene como el individuo más óptimo. Esto siempre se saca mediante una fórmula matemática, pero como este es un juego, no necesitamos profundizar a cómo evaluar el individuo más óptimo con una fórmula muy enredada. Simplemente el fitness aquí se va a determinar como la suma de los árboles superados exitosamente, es decir, cada que un ave cruce un árbol se le va a sumar una unidad a su fitness, y con esto el que sume al final más árboles superados será el individuo más óptimo, que tendrá más posibilidades en ser seleccionado mediante el proceso de selección, ya que como sabemos, como es en la vida animal o la vida natural de las cosas, los individuos o los animales más óptimos siempre van a ser los que sean más elegibles para ser cruzados, para sobrevivir.
En este caso, para un algoritmo genético hay un sinfín de métodos para selección. En este caso ocupamos la selección por ruleta, que consta en darle a cada individuo un pedazo de una ruleta, como, bueno, la representación de una ruleta que se ve aquí. Y pues el individuo que tenga el fitness más alto va a tener un trozo más grande de ruleta, lo que le hace más propenso a ser seleccionado. Y pues ¿para qué seleccionado? Pues se seleccionan los individuos más óptimos, o se hace este proceso de selección para simular lo que es la cruza. Ya sabemos, el apareamiento, como se conocería en la vida real, o bueno, en la vida animal. Y lo que se trata aquí es intercambiar los segmentos de cadena de nuestro individuo. En este caso se ocupa la técnica que se conoce como cruza en dos puntos, aunque hay un sinfín de métodos de cruza en este mundo de los algoritmos genéticos. El método de cruza en dos puntos lo que trata de hacer es seleccionar aleatoriamente dos puntos dentro de la cadena de alguno de los individuos que se conocen como padres, y pues solamente intercambia entre ellos estos segmentos. Si ven, aquí se hacen tres trozos, y pues por ejemplo este se queda en esta parte, el trozo de en medio pasa al descendiente de abajo, y luego esta parte se queda en el mismo padre de arriba, y así sucesivamente pasa con el individuo anterior para completar el trozo faltante de este descendiente, y así obtenemos dos hijos. Para generar este proceso o este método de cruza, pues influyen un valor que se conoce como probabilidad de cruza o PC, en el cual se ocupa para, mediante un número aleatorio que le denominamos n, se determinará si los dos padres se cruzan o van a pasar como una copia exacta a la siguiente población. La evaluación se hace que si n es menor a PC, donde PC generalmente es un valor entre 0 y 1, ahorita en este algoritmo se ocupa el valor de 0.7, pues entonces sí se va a realizar una cruza. Si este valor n no es menor a PC, pues entonces los padres se pasan como una copia exacta. Después de realizar lo que es la cruza, a los hijos se les realiza otro proceso de recombinación o de alteración, conocido como método de mutación. En esta operación, lo que se provoca es que alguno de los genes o alelos, como se conocen, generalmente solo uno, vaya a variar su valor. En este caso, lo que se hace es, primero se ocupa igualmente como en el proceso anterior, se genera ahora lo que se conoce como PM, probabilidad de mutación, que es de que la literatura sugiere valores muy pequeños. En este caso aquí se va a ocupar un valor de 0.001 para esta aplicación. Entonces igualmente se genera un número aleatorio n y se pregunta si n es menor a pm, entonces va a existir el proceso de mutación, y lo que se hace aquí es aleatoriamente escoger uno de los genes dentro de nuestra cadena del individuo. En este caso, aquí en este ejemplo se agarró este menos 0.6, y ahora se va a generar aleatoriamente un número o un número real entre el valor de menos 1 a 1, y pues aquí se intercambia estos valores, se elimina este y el nuevo valor queda, y con esto el cromosoma es alterado y existe un proceso de evolución natural. Bien, ahora pasando a lo que es la red neuronal, pues una red neuronal artificial quiere simular el proceso de aprendizaje del cerebro, y pues generalmente el esquema siempre se divide en capas, donde las unidades básicas de procesamiento se conocen como neuronas aquí. En general se dividen en tres capas: la capa de entrada, que consta de que van a ser las neuronas que reciban los factores del medio exterior;
la capa oculta, donde puede existir una o dos o tres o más capas con diferentes números de neuronas que van a ser las que se conecten entre los factores del exterior con el factor de salida que está en la capa de salida, donde puede existir una o más neuronas de salida. Bien, pues estas neuronas se conectan por estas líneas que son conexiones ponderadas. Como vimos anteriormente, se les da lo que se conoce como pesos para que se realice una predicción para cada registro de las neuronas y luego se realicen ajustes a estas ponderaciones. Si bien al inicio de una red neuronal, estos pesos siempre van a ser generados aleatoriamente y ya después, mediante el proceso vaya avanzando, se van cambiando. Por lo general, lo recomendable es iniciar con pesos entre los valores de -1 a 1 o de 0 a 1. Eso ya son ajustes que se hacen cuando se empieza a evaluar el algoritmo. Para que estas neuronas puedan tener conexión y retransmitir información desde las neuronas de entrada, de la capa de entrada hasta las neuronas de la capa de salida, pues se necesita una que se conoce como activación de neuronas, y esta se produce mediante la función de activación, que en los procesos de redes neuronales hay muchos tipos de funciones. En este caso, para esta implementación se ocupó la función de activación sigmoid, la cual sus valores de salida oscilan entre 0 y 1, lo cual es muy conveniente para nuestra implementación. En un momento vamos a explicar el por qué. Y pues bien, para que una red neuronal funcione adecuadamente, siempre se tiene que hacer el ajuste de parámetros, ya que estos parámetros influyen mucho en su comportamiento, y pues este ajuste se realiza mediante la ejecución del algoritmo propiamente, ya que van a ser los parámetros que mejores resultados nos den los que se van a conservar para futuras implementaciones de la red. Y pues los parámetros aquí que se ocuparon para esta red neuronal es: en la capa de entrada se tienen dos neuronas de entrada. Una va a recibir como valor del exterior, o lo que es la distancia horizontal entre lo que es la representación de nuestra ave a lo que es el árbol que se encuentra más cercano. Y la segunda neurona de entrada va a ser la diferencia de la distancia de nuestra ave, ya sea se encuentra aquí arriba o acá abajo, menos la distancia de la ubicación del punto medio de entre los dos árboles. Esto constituye a los parámetros en la capa de entrada. Como lo explicamos, la diferencia de la entrada 1 es la distancia horizontal del árbol al pájaro. Y la entrada 2 es la distancia vertical del pájaro menos el espacio central de los dos árboles. Para que se active la evaluación de nuestra red en la capa oculta, se va a ocupar la función de activación que ya vimos, que es la sigmoidal, pero también se ocupa una fórmula que es la suma de los pesos por el valor de nuestra entrada, más lo que se conoce como vías. Esta es una fórmula general de cómo se hace la sumatoria o se obtiene el valor que va a ser enviada a la función sigmoidal. Pero en nuestro caso, de manera más simple, vemos que para cada neurona, como solo tenemos dos neuronas de entrada, la función se representaría como el vías más el peso que viene de la neurona de entrada 1 por el valor del exterior de la entrada 1 más el peso que viene de la entrada 2 por
el factor exterior de la entrada 2 y así se obtendría el valor que se verá evaluado en la función sigmoidal para activar o no esta neurona y así poder pasar la información a la siguiente, a que sería la de la capa de salida. Este concepto de vías es un sesgo de que oscilan con valores de 0 a 1 y pues ayuda a que la clasificación o el aprendizaje se dé con un empujoncito, ya que esto nos puede ayudar a que el aprendizaje sea correcto, ¿no? Ahora sí, dentro de nuestra capa de salida, vamos a explicar por qué se ocupó la función sigmoidal. Pues como recordamos, esa función da valores entre 0 y 1. Entonces aquí lo que se hizo es que si la salida de esa función de activación de nuestra neurona de salida es mayor a 0.5, entonces el AVE lo que va a hacer es subir. Por el contrario, si no lo hace, pues entonces el AVE va a bajar en unidades y con eso se va a controlar lo que es el vuelo del AVE y con eso va a aprender a evitar los obstáculos. Y pues bien, como resultados obtenidos, se tuvo la implementación, como se dijo, del Machine Learning para el juego de Flappy Bird. Aquí vemos una captura de pantalla de nuestra implementación, donde te consta de un algoritmo genético que al inicio genera una población de 10 individuos o 10 pájaros con una red neuronal que consta de la capa de entrada de 2 neuronas, la capa oculta de 6 neuronas y la capa de salida de una neurona. Se realizaron pruebas de esta implementación donde vemos donde vemos aquí los tiempos que se llevaba para aprender un camino y la generación en la que lo logró. Y este es el cromosoma final del individuo más óptimo. Destaco que estas 5 ejecuciones se realizaron y se tomaron el tiempo en lo que tardó un ave en cruzar 10 árboles. En el primer caso, vemos que tardó un tiempo de 78.38 segundos, que lo logró en la primera generación, pero no siempre pasa esto. Si ven, vemos que algunos se tardaron más. Por ejemplo, que es el que tardó más, de 230 segundos, y lo hizo hasta en la generación 23. Pero si vemos, aquí hay otra coincidencia, que tiene una diferencia de unos 25 segundos, pero lo hizo en la misma generación. Aquí tardó menos para aprender 64.84 segundos en la generación 2. Esto es lo que intriga, ya que pues aquí para mejorar estos tiempos o algo así, podemos hacer un reajuste de parámetros que influyen en nuestra red. Aquí vamos a ver una pequeña demostración. Vemos cómo es que nuestro pájaro o ave ya aprendió algunos caminos y empieza a evadir los árboles. Pero bien, no nos vamos a detener mucho en esto. Aquí vamos a llegar a las conclusiones. Pues como se propuso en un inicio, las redes neuronales siguen teniendo deficiencias como la optimización o la selección de topología. Y pues lo que se hizo fue cubrir esas deficiencias con un algoritmo genético que, si bien vemos, es una solución óptima y pues nos dan buenos resultados. Los libros o referencias que se citaron y donde se apoyó para ver todos estos conceptos y ver las implementaciones de lo que es un algoritmo genético y las redes neuronales fue del libro de Nevsky, Artificial Intelligence of Git o Systems Person Education, y la introducción a la computación evolutiva de Coelho Coelho. Bien, esto sería parte de la presentación, pero aquí vamos a ver lo que en sí es el código en vivo. Si bien vemos, esto fue creado en el ambiente de MATLAB,
que pues típicamente no es bueno para realizar cosas gráficas, pero sí para utilizar sistemas de algoritmos genéticos. Y bien vemos aquí que nuestras 10 aves al inicio le cuesta mucho aprender, hasta que una empieza a agarrar el hilo, ahí empieza a cruzar y de buena manera vemos que empieza a generar un camino. Vamos a ponerle una pausa aquí y vamos a cambiar. Vamos a ir paso a paso en lo que influye en este algoritmo. Pues las partes de graficación me las voy a saltar, ya que lo que nos interesa es la implementación del algoritmo genético y las redes neuronales. Vemos aquí que tenemos nuestras variables de entrada, que van a ser por ahorita 0. En la implementación de lo que es el algoritmo genético, como bien vemos, tenemos lo que es la probabilidad de cruza, que es de 0.7. Este valor puede cambiar entre un valor de 0 a 1. De eso depende de cómo quieras ajustar tu algoritmo genético y los resultados qué valor te ofrece mejores resultados. La probabilidad de mutación, que es el valor más pequeño, de 0.001. En la parte de la red neuronal, aquí vemos que identificamos con una neurona, con 6 neuronas en lo que es nuestra capa oculta. Aquí podemos variar más nuestras neuronas, podemos hacerla de 8, de 10 o reducirla a 4. Ahora, por el momento, los que mejores resultados nos han dado ha sido un número de 6 neuronas. Aquí es donde se aplica la fórmula que dije, que la longitud para el cromosoma o individuo es de n, o el número de neuronas, por el número de entradas, que son 2, más el número de neuronas. Aquí lo que generamos son todos los pesos para nuestra matriz, para esta matriz, y pues generamos las 10 matrices para los 10 individuos. Este sería el número del vías, que igualmente generamos una matriz de vías para cada individuo. Los vías simplemente afectan a lo que son las neuronas de la capa oculta y la neurona de salida. Aquí tendría un vías cada una. Pues ya después de haber creado los primeros parámetros iniciales, empezamos lo que es el algoritmo típicamente. Aquí lo que hacemos, el cromosoma, es una función que se conoce como genotipo, bueno, que yo le llamé genotipo, y lo que hace nomás es tener la fórmula de forma de una matriz, lo acomoda en la forma de representación de nuestro individuo, y pues eso es lo único que hace esta función. Para después pasar a un ciclo while, donde aquí le pido que se ejecute mientras ninguno de estos individuos haya pasado de 10 unidades como su fitness. Si bien aquí le podemos imprimir fitness, vemos que hasta ahorita el único que ha logrado sobrevivir lleva 7 árboles cruzados, por lo que el algoritmo todavía sigue generando. Aquí se pintan lo que es nuestros árboles, eso no me voy a detener mucho. Aquí se aplica lo que es el fitness del ave, que simplemente evalúo si la posición X de nuestro pájaro es mayor a la posición de nuestro árbol. Si es así, se le suma 1 a la matriz del fitness donde estamos. Esta sería la fórmula del fitness, que sería pues el fitness más 1. De ahí lo que se hace es restarle una unidad a lo que es nuestro árbol para que este entorno parezca que vaya avanzando. De ahí se saca lo que es una función de entradas que calcula, como lo dije, la distancia entre nuestro ave al árbol más cercano y la distancia de nuestra ave al centro de este árbol. Vamos a ver aquí igualmente están las entradas. Y aquí está, entrada 1 es nuestro ave menos X.
y la distancia vertical de nuestra ave menos la distancia del punto medio de los dos árboles. Luego de ahí, después de tener lo que es nuestras entradas, checamos primero antes si hubo una colisión de nuestro ave contra el pájaro. Si la hay, pues el ave en su posición de la matriz se le va a poner una bandera de que el ave ya chocó y pues por eso ya no se va a volver a pintar ni evaluar. Aquí preguntamos si, bueno, este va a ser un ciclo for para recorrer las 10 aves, que después vamos a preguntar si el ave sigue viva, es decir, si nuestra bandera es igual a 1, pues entonces componemos nuestras entradas en una sola matriz para mandarlo a lo que es nuestra red neuronal. La red neuronal aquí lo que hace es, aquí evalúa la función simoidal, que aquí tenemos igual una función que está su fórmula, y pues simplemente se hace lo que les mencionaba en la presentación, la evaluación de nuestra red. Un momento. Ajá. El que sería el peso de la entrada, digo, el valor de la entrada 1 por el peso de la neurona desde donde viene, que es la neurona de la entrada 1, más el factor de la entrada 2 por el peso de la neurona 2. Ajá. Aquí está. ¿Qué sería esto? X1 por W1 y X2 por W2 para activar esta neurona, más lo que es el bias. Bueno, en este caso es menos. Y de ahí, de ahí lo que se hace es, esto se hace para todas las neuronas de la capa de oculta, para después pasar a lo que es la última neurona, donde se hace la suma. Bueno, se aplica esa misma fórmula, pero ahora para todas esas neuronas, para después ese valor mandarlo a evaluar para la última neurona de salida. Y pues ya retornamos lo que es nuestra salida y evaluamos. Si salida es mayor a 0.5, pues entonces el ave se le suma tantas unidades. En este caso decimos que las unidades son 0.5 para recorrer. Si no, pues lo que se hace es lo contrario, se resta menos 0.5 unidades. Y pues ya seguimos con la aplicación. Aquí lo que se hace es que si el zoom de vivo es decir, este zoom de vivo representa la matriz de banderas donde tenemos vivas a las aves. Si esta suma es igual a 0, quiere decir que todas nuestras 10 aves murieron, por lo que se tiene que generar una nueva población. Aquí pues donde se evalúa si zoom de si vivo es igual a 0, pues ya generamos otra población. Si no, pues entonces preguntamos si el fitness es igual a 0. ¿Esto por qué se pregunta? Porque pues que puede llegar a el caso donde el fitness en un principio ninguna generación ha cruzado un árbol. Entonces lo que se hace es brincarse el paso de la selección solamente. Y pues aquí se aplica primero selección por ruleta, que aquí vemos que suma todos los fines, luego esto lo parte entre el total de individuos para crear sus pedazos de ruleta. Después de aquí se empieza a acomodar la ruleta, luego
Luego pasamos a generar el número aleatorio y preguntamos si el valor aleatorio generado en la ruleta es mayor al trozo que estamos presentes. Si no es así, pues se le suma un trozo más a la ruleta hasta que el número aleatorio generado para seleccionar la ruleta sea mayor al trozo actual. Pues entonces ahí es donde se selecciona el padre. Es por eso que el individuo con el trozo más grande puede ser seleccionado más de una vez. Después de la selección por ruleta, pues llegamos a la cruza en 2 puntos. La cruza en 2 puntos, aquí lo que se ocupa es el PC y los padres seleccionados anteriormente. Vemos que primeramente aleatoriamente se selecciona de esos padres, se selecciona un padre 1 y un padre 2, para después buscar los números de corte. Aquí vemos cuáles van a ser los cortes, para después preguntar si el número aleatorio es menor a PC, pues entonces la cruza se hace efectiva. Si no, pues los padres van a pasar como copia idéntica. Aquí se realiza la mutación después. Igualmente generamos un número aleatorio y preguntamos si es menor a PM. Si es así, pues buscamos un bit aleatoriamente, copiamos ese bit de mutación y lo incrustamos aquí incrustamos un nuevo valor a ese bit donde se reemplazó. Y pues ya para el final, aquí se aplica otro método que se llama el elitismo. Elitismo es conservar al individuo más óptimo de la población anterior. Pues aquí, como todavía no hemos reemplazado en el cromosoma inicial los nuevos hijos, pues entonces aquí buscamos el valor máximo del fitness, guardamos su índice, y del cromosoma Y, pues guardamos ese cromosoma con el fitness más alto, para después al cromosoma nuevo incrustarle los hijos más con el individuo más óptimo de la población inicial. Aquí podemos ver todos los cromosomas generados. Y pues de ahí restablecemos lo que serían las banderas para saber si está vivo o no el árbol, el arreglo para el fitness y todo lo demás de los árboles para reiniciar el juego. Aquí vimos que este es el caso cuando sí pudieron cruzar al menos un árbol. En caso contrario, pues aquí solamente se elimina lo que sería la selección y pues todos los cromosomas quedan como padres, y aquí se hace una cruza, luego se hace una mutación y luego se restablecen valores. Y pues eso sería lo que se hace en nuestro algoritmo. Pues aquí si lo seguimos evaluando, o si dejamos que siga corriendo, vemos que actúa de la manera que nosotros esperamos. Y así va a seguir aprendiendo. Esto es la implementación de un algoritmo híbrido mediante algoritmos genéticos y redes neuronales. Es una de las tantas aplicaciones que tiene esta rama de la inteligencia artificial. Y pues solo me resta decirle gracias por tu atención. Bueno, no sin antes comentarle que pues en la descripción del video encontrará el link a un repositorio de GitHub donde podrá descargar el código que le presenté hace un momento. Y pues este código solo basta con instalar MATLAB para poder correrlo. El archivo principal es el que tiene el nombre de paisaje Flappy, y todos los demás serían solamente funciones que ayudan a que el algoritmo se genere. Y pues aquí ya puede usted jugar con todos los factores y realizar un mejor ajuste para poder ver si el algoritmo puede aprender de manera más rápida o no. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos en la próxima.